Hace aproximadamente 2 semanas se estrenó la bioserie de Gloria Trevi en la plataforma de ViX y ya ha generado cierta controversia. Primero que nada, es muy importante aclarar que todas las personas involucradas en este tema son libres y tienen el total derecho de contar su historia como y cuando lo deseen. Y nosotros, como espectadores, tenemos total derecho de opinar y de tener nuestro propio criterio acerca de la situación, pero siempre con respeto. De las primeras controversias que se generaron fue con los primeros capítulos, y es que hay muchos que consideran que la historia no está bien contada porque no coincide con las versiones que han dado otras personas acerca de este tema. En relación a esto, hay que entender que todos como humanos vemos, sentimos las cosas de distinta manera. Todos somos diferentes y percibimos de manera diferente. Nadie tiene la verdad absoluta. Otro de los puntos que generó muchos comentarios fue sobre la imagen del Sergio Andrade que nos presenta la serie bajo el nombre de César Santiago. Basta con que conozcamos un poco de la historia de la cantante para saber a quién se refiere con este personaje. Ahora, ¿es tan necesario que sea totalmente igual físicamente el actor? Y es que hay muchos que consideran poco apropiado que el actor que interprete este personaje no tenga ningún tipo de similitud con esta persona en la vida real. Como crítica a un contenido audiovisual puede ser válido, pero considerando la situación y la temática, creo que es totalmente irrelevante. Lo realmente importante es el trasfondo de esto, son las acciones que nos está mostrando. Creer que porque se utilizó a un actor que no se le pareciera y que sea considerado un galán de telenovelas para interpretar este personaje no quiere decir que se esté romantizando a esta persona, ni mucho menos los crímenes que cometió en contra de estas personas. Segundo, sería muy interesante que en lugar de criticar la elección del actor, se criticara lo que realmente ocurrió en la vida real, no solo esta serie como un producto audiovisual, porque de estos hay muchos, porque podría ser perfectamente ficción, pero todos sabemos que fue un caso real. Precisamente hablando de Sergio Andrade o de este personaje, César Santiago, es que vienen otras controversias. ¿Por qué las chicas llegaron ahí? ¿Por qué estas chicas se quedaron ahí? ¿Por qué ninguna habló? Lo primero que hay que entender, y que es algo que la serie nos plantea, es que en aquella época de los 80 e incluso antes, ser artistas desde muy pequeños era algo totalmente común. Hay que entender que estas chicas, en su gran mayoría, llegaron a su lado siendo preadolescentes o adolescentes. Y todos sabemos que los niños y los adolescentes suelen estar expuestos a situaciones que probablemente los adultos no lo estén. También hay que entender que sin duda esta persona era un gran manipulador. Él sabía perfectamente cómo engatusar a los niños, cómo acercarse a un adolescente y cómo engañar a un adulto. En la serie se nos plantea cómo él tenía un modus operandi bastante claro. Siempre lo hacía desde la perspectiva de que ellas lo necesitaban a él y no al revés. Le encantaba ser necesitado. Se nos plantea que de las primeras cosas que hacía era buscar la vulnerabilidad de su víctima, alguna inseguridad, incluso creada por él mismo, pero siempre buscaba hacerlas sentir vulnerables. Se nos muestra cómo era una persona que poco a poco iba socavando la personalidad y la seguridad de estas adolescentes. Su carta maestra era hacer que estas muchachas se sintieran culpables, que sintieran que ellas eran las que cometían errores. Muchos hoy en día, siendo adultos, sabemos lo horrible que es cargar con la culpa, lo horrible que es sentirte insuficiente, que es sentirte poco amado, y de eso él se encargaba perfectamente bien. Muchos se cuestionan por qué las chicas seguían ahí, por qué no se iban, y es que no era tan fácil. Él desde muy pequeñas les enseñaba no solo a no llevarse bien entre ellas, algo totalmente fuerte considerando que estaban todo el tiempo juntas. No le gustaba que se hablaran, que fuesen amigas. Las alejaba de sus familias, haciéndoles creer que no las querían, haciéndoles ver que no eran suficientes para recibir el amor de nadie. Y todos sabemos que no hay nada peor que cargar con una cruz uno solo. Y es que cuando creemos que no merecemos amor, aceptamos hasta la más mínima muestra de afecto. Esta persona fue capaz de destruirles el autoestima, de destruirles la vida a tal punto que lograba que hicieran lo que él quisiera, que lograba que ellas lo vieran como el amor de su vida, a tal punto que ellas no confiaban ni siquiera en sí mismas.
Y sin confianza, sin seguridad, ¿cómo iban a dar un paso para salir de ahí? Y el tema aquí es, hemos visto en distintos lugares y de distintas formas historias muy similares a estas y juzgamos inmediatamente al victimario. Ahora, ¿por qué con esta historia pensamos tan diferente? ¿Por qué seguimos atacando a las víctimas? Es algo que sin duda no entiendo. Quisiera decir por qué en aquella época se juzgaba primero a la mujer, pero sería hablar de algo ya superado. Pero sin duda las críticas que nos hace reaccionar sobre que seguimos con el mismo pensar, o al menos mucha gente sigue pensando que las víctimas son las culpables, sigue pretendiendo que ellas fueron las que se buscaron todo lo que les pasó. Que muchas personas consideran que la cantante se está haciendo un lavado de imagen al presentar esta historia, ya que para muchos se está planteando como una víctima. La pregunta es, ¿acaso no fue una víctima? Sin duda lo fue, así como ella lo fueron todas. Es muy fácil hablar desde fuera, desde una mente sana, desde una persona que no ha sido vulnerada a ese nivel, pero nos cuesta entender que fueron años y años de manipulación, de maltratos, de un sinfín de vivencias que nosotros no somos capaces ni siquiera de imaginarlas. Todas fueron víctimas de la misma persona, una persona que al parecer logra eludir el foco público y sigue quedando como alguien más, cuando realmente a él sería al que deberían estar atacando. Otra de las críticas es la no denuncia judicial. Muchos también hacen hincapié en que el que debería estar pagando todo es él, pero mediante una denuncia judicial, que debería estar en las manos de la justicia. Y es que aquí hay un punto, como ya mencionamos, estas personas no tenían confianza, no tenían seguridad. Este hombre se encargaba de hacerlas ver como inútiles, como personas que le debían absolutamente todo. Le debían un techo, le debían el derecho a dormir, le debían la comida, absolutamente todo. Gracias a él, ellas existían, básicamente. Ellas no tenían la seguridad de ir ante la justicia y ser escuchadas. No sería la primera vez que vemos cómo víctimas de este tipo de abusos se acercan a la justicia y no son escuchadas, simplemente las ignoran, las revictimizan y para proceder con las denuncias se les pide pruebas que muchas veces son imposibles de dar. Hasta el día de hoy hay crímenes que él cometió que no se pueden probar, donde solamente tenemos los testimonios de las personas que lo vivieron, pero para la justicia a veces no parece ser suficiente. Y por si fuera poco, en aquellos años cuando esta persona estuvo presa, la justicia al parecer consideró que estuvo suficientes años preso y hoy en día está libre cometiendo los mismos o incluso peores crímenes de los que ya cometió. Claramente yo como víctima no tendría ganas de ir ante la justicia si lo más probable es que vuelva a quedar libre. Además, hay un punto muy relevante y es algo que al parecer muchas personas que critican están olvidando. Cada víctima tiene sus tiempos, cada víctima tiene el derecho de decidir cuál es su manera de sanar, cuál es la forma en la que quiere continuar con su vida y no somos quienes para juzgarlas o para criticarles su manera de salir adelante. Sin duda, creo que ya deberíamos tener perfectamente claro el por qué estas chicas permanecían ahí, por qué no hablaban, por qué no denunciaban, por qué pasaron tantos años bajo el yugo de este maltratador y es que no encontraban salida alguna. Sin duda, la serie y este asunto en general lleva a pensar nuevamente por qué como sociedad seguimos atacando a las ¿por qué como sociedad seguimos pensando que ellas tenían la culpa cuando el único culpable era él? Da absolutamente igual el que ellas se hayan enamorado o no. El tema aquí es que él cometió delitos, en que él como adulto abusó de menores, en que él como adulto se aprovechó de la vulnerabilidad de estas chicas, en que él como individuo particular las violentaba de diversas maneras, pero sobre todo porque como sociedad muchos de esos crímenes estaban avalados. Ahora, el cuestionamiento es, ¿por qué? ¿Por qué la sociedad de aquella época normalizaba ciertas situaciones? ¿Por qué permitía que adultos se casaran con menores de edad? ¿Por qué veían como algo normal que alguien como método de enseñanza usara golpes, usara gritos? Hasta el día de hoy siguen ocurriendo crímenes muy similares y no nos damos cuenta, aunque lo tengamos al lado. Hoy en día creo que todos deberíamos tener una posición bastante clara en torno a estos crímenes, aunque me parece que con este tema nos estamos quedando un poquito atrasados. Muchas personas no están preparadas para ver un contenido como este. Lo importante es que quizás analicemos este tema con la mentalidad que tenemos hoy en día o con la que deberíamos tener.
Y es que creo que se ha luchado mucho como sociedad para entender que la mujer no es culpable si un hombre la golpea, que los casos de abuso y de violencia no son tan simples. Si bien a medida que sigamos viendo capítulos y que inclusive personas involucradas con este tema den más declaraciones, la controversia aumentará y tendremos muchos más temas de los que hablar.